Un saludo, bienvenidos a este espacio en el que periódicamente les cuento cosas. Y hoy voy a hablar de bodas. Antes que nada, me voy a remitir a una a la que hace un par de años o tres asistieron mis hijas y sus maridos y mis nietos en México. Se casaba un sobrino mío, que había trabajado en el Atlético de Madrid como abogado y como experto en cuestiones económicas y que se había ido a México a seguir trabajando para el Atlético de Madrid en un equipo, el San Luis de Potosí, en el que ascendió a Primera División. Bueno, el equipo lo vendieron, el club lo vendieron y él se quedó a vivir en México porque se enamoró de una chica mexicana, se casó con ella y por eso la boda fue en México. Bueno, no voy a entrar en detalles de la boda, sino traer detalles de la boda aquí. Y decir eso sí, que duró 3 días, que fue un sin vivir y un sin parar, y que yo no fui porque le tengo bastante miedo al avión y cruzar el charco no me apetecía nada. Pero vayamos a lo que ahora mismo me interesa para relacionarlo con aquello de lo que voy a hablar aquí. Me contaban mis hijos que lo primero que les había llamado la atención es que en los banquetes, porque hubo varios, nombraban lo que se llamaba allí un capitán de mesa. Y ese capitán de mesa era un poco el responsable. El capitán de mesa entre los invitados, no crean que era un camarero o un maître, no, era entre los invitados. Entonces, ese capitán de mesa era el responsable de que estuvieran todos los de la mesa bien atendidos, que tuvieran mucho de beber y de comer y que bebieran mucho. Es más, había algún capitán de mesa, me contaba mi nieto, que lo vio cómo le enchufaba una botella de tequila al morro de uno de los invitados, que era remiso en la bebida, y le metía la botella en la boca y le obligaba a beber pues bastante tequila. Bien, a mí me pareció todo eso pues un poco fuera de lugar, pero era lo que me contaron y era la realidad. Punto y aparte. Me vengo a bodas de aquí. A la gente como yo, a la gente mayor, ya no la invitan a las bodas, ya va a pocas bodas, porque ahora las bodas son de gente joven. Es rarísimo encontrar a gente mayor en las bodas, entre otras cosas porque las bodas de ahora son bodas a las que se invita sobre todo a los amigos de los novios. Y normalmente, aunque cada vez la gente se casa más tarde, pues digamos que son gente treintañera. Y antes, en la época en la que yo asistía a más bodas, pongamos por los años 70 u 80, incluso 90, se invitaba fundamentalmente a los amigos de los padres de los novios. Era muy habitual ir a una boda y que hubiera apenas pues un par de docenas de amigos de los novios y sin embargo pues más de un centenar de amigos de los padres de los novios. Influía también en esto un hecho que ahora es muy habitual. Antes el banquete, los gastos de la boda lo pagaban los padres normalmente de la novia, pero bueno, siempre los padres. Y ahora, en muchísimas circunstancias, los gastos de las bodas los pagan los novios, probablemente porque en muchas ocasiones están en mejor situación económica los novios que los padres de los novios. A mí no me avergüenza decir que mis 2 hijas se casaron y lo gordo del banquete y todo eso lo pagaron ellas y sus maridos. Yo les hice un regalo, pero y realmente hay que entenderlo. Y también hay que decir que a esas bodas fueron muchísimos más
amigos de ellas y de sus maridos que amigos míos. Amigos míos se contaban con los dedos de una mano y sobraban dedos. Bien, pues en los 2 últimos años he ido a 2 bodas de gente joven, pero amigos míos. Y una fue en el verano del 2023 y otra en el verano de 2024. Y entonces me encontré con una fórmula de bodas que para mí era casi desconocido y que tenían muy poquito que ver con aquellas bodas del Hotel Méndez, del Salón Azul de Monterrey, del Hotel Comercio, a las que yo asistí por los años 60 y 70, ya algo más parecidas a las bodas que en los 90 y en principios de siglo asistí pues en el Torre de Núñez, en La Payoza, en la Casa Grande de Nadela, pero estas eran totalmente distintas a las de los años 60, 70 y 80 y un poquito parecidas, pero poco, a las de los años 90 y principios de siglo. A la última que fui fue este verano, de un muchacho excelente, amigo mío, periodista, joven, y cuando me siento en la mesa, lo primero que me hacen, me enchufan esto. Esto, como verán, es un brazalete como el que se les pone a los futbolistas. Entonces me lo colocaron en el brazo, tiene aquí una cosa para fijarlo, y tuve que lucir por encima de mi traje oscuro, con corbata, camisa y tal, tuve que lucir esto. Y muy parecido a lo de México, pero mucho menos gamberra, era la misión que yo tenía. Yo tenía la misión de alegrar la mesa, de procurar que la gente estuviera servida y de alguna manera movilizar a los de la mesa cuando hubiese lío. Lío quiero decir, cuando hubiera que bailar, cuando hubiera que corear, cuando hubiera que cantar. Y la realidad es que eso ocurría con mucha frecuencia, porque tanto en esa boda que fui este verano como en la boda en la que fui en el anterior, en el de 2023, pues había un disc jockey que cuando uno estaba, digamos, tomando pues el cóctel de marisco o comiendo el entrecot, de repente empezaba la música, chonda, 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 y se levantaban los novios, salían desbocados, detrás de ellos un montón de gente, y había que sumarse. Ahí me tienen a mí con el brazalete y todos los de mi mesa detrás de mí. Eso no crean que pasaba una vez o dos o tres, no, pasaba a lo largo del banquete pues media docena de veces fácilmente. También hay que entender que cuando se llega ahora a los banquetes, se llega de otra manera, porque previamente, y en estas 2 bodas a las que he asistido, de gente magnífica y bodas preciosas, había habido previamente un cóctel que era para ya no tomar absolutamente nada más, en el que había todo lo imaginable de comer y de beber. Y hay que entender que si a las 12:30 o a la 1 empieza el cóctel y uno empieza a picar una cosa de aquí, que si en la mesa de quesos, que si en la mesa de bivalvos, que si en la mesa de asados, pues acompaña eso que come con vino o con vermús o con cava, que también se sirve habitualmente. Total, que cuando se llega al banquete es normal que lleve uno pues 3 o 4 vinos o un par de vermús o 3 o 4 botellas de champán, de cava, y esté más predispuesto pues a salir con el chisme y a salir corriendo cuando el disc jockey da la orden correspondiente. Además de todo esto, hay en las bodas de ahora, menos montañas rusas, todo lo que se pueden imaginar. Hay rayos láser, hay sala de maquillaje, hay fotocall. O sea, es una especie de pequeño parque de atracciones. Y además, lo de comer y lo de beber, que empieza, repito, con el cóctel a eso de la 1,
se prolonga en el tiempo y prácticamente se enlaza el cóctel con la comida con la merienda y la merienda con lo que llaman cena o recena o lo que sea. Lo cierto es que se pasa uno comiendo y bebiendo desde las 1 de la tarde a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada. En Lugo, tengo que decirles, yo he ido a alguna boda fuera y en Lugo particularmente las bodas son muy bonitas, son muy generosas, están muy bien servidas y además no regatean esfuerzos, me refiero a esfuerzos económicos, para quedar bien. Total, que eso que yo he visto en estos 2 años no tiene nada que ver con aquellas bodas de los años 60 y 70, me acuerdo, por ejemplo, las del Hotel Comercio. He ido de un amigo mío de la infancia que se casó allí. Pues recuerdo que el menú había sido cóctel de gambas, ¿se acuerdan? Que lo ponían en una especie de copa con un fondo de lechuga y después ponían las gambas con una salsa rosa y después habían puesto paella y después carne. Os recuerdo aquellas bodas del Hotel Méndez Núñez en las que ponían unos entrantes de cabeza de jabalí, de jamón, y después, por ejemplo, era frecuente que trajesen entrecó, que hacían un entrecó espléndido, y que se cerrase, aparte de la tarta nupcial, con un soufflé que los camareros traían ardiendo a la mesa, sin olvidarnos que no faltaba en ninguna boda, ni en la del Méndez, ni en la del Hotel Comercio, ni en la del Salón Azul de Monterrey, los calamares fritos y la merluza en 2 salsas. Llegaban los camareros con una bandeja grande metálica, en esa bandeja grande metálica traían una merluza enorme y de esa merluza enorme iban sirviendo a gusto del consumidor todo lo que fuera necesario. Y, naturalmente, allí al lado, el salpicón y la salsa mayonesa que se iba sirviendo uno. Eso ha acabado. Ahora, si hay merluza, que a veces la hay, te traen en un platito un poquito de merluza con una salsa y unas cosas verdes por encima, que suele saber bastante bien, pero no tiene nada que ver con aquel medio kilo de merluza que te ponían en las bodas del pasado lejano a las que yo me refiero. Realmente las cosas han dado un giro en ese aspecto de 180 grados y entiendan que para la gente como yo, que repito, y como ustedes mayores, que ya no suelen ir a bodas, el encontrarse con esto que yo les estoy contando, pues no deja de ser una sorpresa. Sorpresa, por cierto, agradable, porque en las 2 bodas a las que me he referido me lo he pasado muy bien y espero que los novios sean muy felices y no que coman perdices, porque ahora tampoco se lleva mucho lo de las perdices, pero bueno, que sean muy felices y también lo espero que ustedes lo sean o se entretengan o lo pasen bien escuchando estas cosas que les cuento de vez en cuando. Muchas gracias y hasta la próxima.